Cuentos para el Camino. Aquí estamos en la plaza de Burlington para un festivo del invierno y hoy vamos a leer un libro que se llama ¡Qué montón de tamales! María despegó la nariz de cristal de la ventana y regresó al mostrador de la cocina. Se estaba portando como una niña grande, ayudando a su madre a hacer tamales. Tenían las manos pegajosas de masa. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo su mamá. María, contenta, se puso a trabajar la masa con las manos. Se sentía como una persona mayor, llevando el delantal de su madre puesto. Su mamá incluso la había dejado pintarse los labios y ponerse perfume. «Si solo pudiera ponerme el anillo de mamá», pensaba ella. Y ahí está ayudando a su mamá a hacer tamales. La madre de María había dejado su anillo de diamante sobre el mostrador de la cocina. A María le fascinaba cómo brillaba, igual que las luces del árbol de Navidad. Cuando su madre salió de la cocina para contestar el teléfono, María no pudo resistir la tentación. Se limpió las manos en el delantal y miró el reojo así como hacia la puerta. «Me lo pondré solo un ratito», se dijo para sí misma. El anillo le brillaba en el dedo y ahí se puso el anillo. María siguió trabajando la masa en que sus manos se hundían una y otra vez. El anillo en su pulgar desaparecía y reaparecía en la masa pegajosa. Su madre regresó a la cocina y le dijo, retirándole la fuente de las manos: «Ve a buscar a tu papá para que nos ayude con esta parte», le dijo. Y los tres empezaron a repartir la masa en las hojas secas de maíz. El padre de María colocaba la carne en el centro y doblaba las hojas. Luego colocaba los tamales en una gran olla que estaba al fuego. Hicieron 24 tamales mientras las ventanas se empañaban con caracolillos de vapor de un olor delicioso. Unas horas más tarde, con los brazos cargados de regalos muy vistosos, llegó la familia. Los abuelos de María, su tío y su tía y sus primos Dolores, Teresa y Dani. María los saludó a todos con un beso. Luego regresó del brazo a Dolores y se lo llevó arriba a jugar mientras los otros primos la seguían. Se fueron al cuarto, recortaron dibujos del periódico, dibujos de los juguetes que esperaban y estuvieron en los paquetes que había debajo del arbolito de Navidad. Mientras María recortaba el dibujo de un collar de perlas, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. ¡Ah! ¡El anillo!, gritó. Todos las miraron con una sorpresa. «¿Qué anillo?», preguntó Dolores. Sin responder, María corrió hacia la cocina. ¿Se acuerda que puso el anillo de su mamá? Y los tamales todavía humeantes se amontaban en una fuente. «El anillo está dentro de uno de estos tamales», se dijo a sí misma. «Debió de caérseme cuando trabajaba la masa». Dolores, Teresa y Dani llegaron a la cocina siguiéndola. «Tienen que ayudarme», gritó María. Los cuatro se miraron. Dani fue el primero en hablar. «¿Y qué quieres que hagamos?» «Hay que comerse esos tamales», dijo ella. «Y se muerden algo dura, díganmelo», dice. Los cuatro empezaron a comer y comer y comer. Iban arrancando las hojas y comiéndose los tamales. El primero estaba estupendo, el segundo también estaba bueno, pero al tercer tamal ya se habían cansado del sabor. «Tienen que seguir comiendo», les ordenó María. Las hojas maíz habían ido cubriendo todo el suelo. Tenían el estómago tan hinchado que les dolía, pero los primos siguieron comiendo hasta que no quedó más que un tamal en la fuente. «Nada más queda uno». «Tiene que ser esto», dijo María. «El anillo tiene que estar en este».
Cada uno tiene que darle un mordisco. Tú primero, Dani. Dani era el más pequeño y que no protestó. Le dio un mordisco. Nada. Dolores le dio otro mordisco. Nada. Teresa le dio un mordisco bien grande. Todavía nada. Le tocó el turno de María. Respiró hondo y lenta, suavemente. Se metió en la boca el último trozo del tamal. Sentía como las lágrimas pungaban por salir cuando llegó a la sala donde estaban los mayores charlando. Hablaban tan alto que María se atrevía a interrumpirlos. Por fin le tiró a su madre de la manga. ¿Qué pasa?, le preguntó su madre, agarrándole su mano. He hecho algo que está mal, dijo María entre sollozos. ¿Qué hiciste?, preguntó la mamá. María pensó en el hermoso anillo que estas horas estaría en la barriga de Dani y se preparó para confesar. Y entonces se quedó boca abierta. El anillo estaba en el dedo de su madre, tan brillante como siempre. ¡El anillo!, casi gritó María. La madre de María le quitó el anillo en un pedacito de masa seca. ¿Estuviste jugando con él?, le dijo su mamá con una suave sonrisa. Quería ponérmelo, dijo María, con los ojos fijos en la alfombra, y entonces le contó toda la historia de cómo se habían comido todos los tamales. Su madre jugueteó un poco con su anillo en el dedo, y él se desprendió un guiño de plata. María alzó a la vista a su tía Rosa, también le hizo un guiño con los ojos. Bueno, parece que todos vamos a tener que cocinar otra tanda de tamales, dijo Rosa. María se sujetó el estómago mientras todos se desfilaban hacia la cocina, haciendo bromas y riéndose. Al principio todos sentían ganas de llorar mientras trabajaba la masa en un gran fuente junto a su tía Rosa. Mientras sus manos se hundían y volvían a resurgir, una lágrima arriesgada cayó desde sus pestañas al fuente y por segundo resplandeció como una joya en su dedo. Entonces Rosa le dio un codazo cariñoso y le dijo: anda, niña, no es para tanto. Además, todo el mundo sabe que la segunda tanda de tamales siempre sabe más mejor que la primera, ¿verdad? Cuando Dolores y Teresa y Dani oyeron eso desde el otro extremo de la cocina, dejaron escapar un gruñido del tamaño de 24 tamales, porque se comieron todos esos tamales. Entonces María no pudo contenerse y se echó a reír. Y un momento todos estaban riéndose, incluso su madre. Y cuando María volvió a meter las manos en la fuente de la masa, la última lágrima había desaparecido. Y ya se acabó este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.